Bienvenidos a esta entrevista. Hoy nos encontramos con la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santiesteban, quien nos hablará sobre la Constitución Política del Perú. Es un placer para nosotros tenerla aquí, señora congresista. Estamos con mis compañeros Milagros Chávez y mi compañero Brian Coronado. Buenas noches, señora congresista. Buenas noches, es un gusto tenerla aquí. Buenas noches, Alejandra, Milagros y Brian. Un gusto, en verdad, estar con ustedes compartiendo esta noche. Y bueno, no sé, las preguntas que ustedes me quieran hacer sobre el tema constitucional. Bueno, y díganos, ¿considera usted que la Constitución vigente, dada por Fujimori en 1993, está respetando los derechos ciudadanos? Bueno, a ver, la Constitución fujimorista del 93 obviamente recoge los derechos fundamentales, ¿no? Pero hay varios derechos que no están incluidos, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que había comentado ya la bancada del Movimiento Nuevo Perú en el Congreso anterior es que hacía falta el tema del derecho a la vivienda. Entonces se propuso por diferentes planteamientos el derecho a la vivienda, ¿no? Porque lo que había era como un derecho a la vivienda digna, pero no estaba configurado como un derecho en sí. Eso es lo que se requiere en una nueva constitución. Y por otro lado, por ejemplo, hay varios temas que han cambiado muchísimo. La constitución del 93 ha cambiado notablemente. Definitivamente hubo una modificatoria en el año 2001, que fue una modificatoria importante, que estuvo, digamos, a cargo de Henry Pease, que en ese momento era senador, si más no me equivoco. No, ya era, digamos, el Congreso Constituyente ya eran solo congresistas, y en el año 2001 el congresista Henry Pease se dedicó a hacer varios cambios importantes dentro de lo que eran procesos políticos en la Constitución, pero a pesar de eso faltan aún algunos derechos. Por ejemplo, uno de los derechos que está consagrado en la Constitución es el derecho al acceso a la salud. Y eso se ha discutido en los últimos tiempos, después de la pandemia, de que cómo sería posible que haya un derecho de acceso a la salud y no un derecho a la salud. Porque el tema no es solo acceso, sino el tema es también prevención, una salud integral. Y, por ejemplo, algo que se había comentado, incluso lo comentó un candidato ahora a la segunda vuelta, es que el médico no puede ser el que esté, digamos, en el espacio del hospital y que sean los ciudadanos los que van donde el médico, sino es que el médico tiene que ir donde los ciudadanos. Entonces tiene que haber una, digamos, salud preventiva, comunitaria, que funcione de abajo para arriba. Y eso no hay, pues. Y ese sería el problema también digamos, de que la salud ha sido tan ninguneada en nuestro país, ¿no? Y bueno, después sobre otros derechos, por ejemplo, el tema de el derecho a la institucionalidad indígena no está en la Constitución. Y bueno, eso es uno de los temas creo que más graves, porque me parece que el derecho de los pueblos indígenas plenos, de la institucionalidad indígena, del autorreconocimiento, etcétera, es un derecho que se requiere para poder estar, para que la Constitución pueda estar al mismo nivel que el convenio 169, ¿no? O sea, si los convenios internacionales tienen el mismo nivel que las leyes, este convenio tiene, digamos, mucho más derechos, y lo que se han hecho es que se han cambiado las leyes para ponerlo a la altura del convenio, pero lo que en verdad se tiene que hacer es cambiar la Constitución. Personalmente pienso que se debe cambiar. Interesante. Y respecto al modelo y régimen económico, ¿cree que debería hacerse cambios en la Constitución? Por supuesto, el régimen económico, como ha funcionado, no ha sido positivo. En primer lugar, tenemos un régimen económico que lo primero que hace es decir dos cosas que son bien importantes. Que el Estado solo en determinados espacios va a tener una función, digamos, supletoria en el ámbito económico. O sea, que el Estado no puede competir con los privados en cualquier espacio donde los privados estén. Ejemplo concreto, el Banco de la Nación. El Banco de la Nación, si ustedes se van a Yurimagua, si ustedes se van a Celendín, como no hay otros bancos, entonces el Banco de la Nación es un banco que funciona
como banco comercial. Y ustedes pueden ir, abrir una cuenta y sin ningún problema se les abre una cuenta y funciona como un banco comercial. Pero si ustedes aquí, en, no sé, Pueblo Libre, en Magdalena, en Comas, o en San Juan de Lurigancho, quieren ir al Banco de la Nación a abrir una cuenta, les van a decir no, no pueden. Porque la actividad del Estado donde hay competencia privada es siempre supletoria. O sea, solamente para reemplazar a. Eso a mí me parece equívoco, me parece un error. A mí me parece que, digamos, yo sí creo que hay empresas que deben ser estatales y por supuesto que hay que promover a la empresa privada, sobre todo a la pequeña y mediana empresa privada, que es lo que le da mucho, digamos, es donde están una gran cantidad de trabajadores, en las pequeñas empresas. Y precisamente también otro tema fundamental es formalizar a los trabajadores informales. Ese es el primer punto, ¿no? O sea, pienso que el Estado no debe tener solo una actividad de segundo grado, sino una actividad económica a través de diferentes tipos de empresas. Incluso también es importante tener empresas público-privadas que puedan ser beneficiosas también para la población. Por otro lado, el segundo punto dentro del régimen económico que me parece que debe de cambiar es que los contratos entre privados y entre el Estado y privados son ley. Tienen la categoría de ley y no cambian. Y eso no puede ser. Los contratos, algunos son leoninos y son perjudiciales para el Estado. Por ejemplo, tenemos varios contratos que han sido muy perjudiciales en los que ha estado involucrado Odebrecht, la empresa Odebrecht. Y muchos de esos contratos tienen categoría de ley, son más importantes que cualquier ley. Y por ejemplo, hace poco se dijo en la televisión, creo que lo planteó Pedro Franque, que en Luxemburgo Odebrecht tiene un reclamo al Estado peruano por uno de esos contratos que no se ha cumplido. Odebrecht, o sea, esta empresa que realmente ha cometido una serie de actos ilícitos, que ha lavado activos, que ha coimeado, que ha pedido coimas y que ha dado coimas y que ha entregado mucho dinero para poder hacer sus negociaciones que no han sido nunca transparentes. Esta empresa le está pidiendo al Estado que le dé lo que no ha ganado debido a precisamente una norma que protege a los privados que negocian con el Estado. Y eso tiene que revisarse, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, yo creo que hay un tema fundamental que tiene que ver también con los bienes de la naturaleza, y es entender que los bienes de la naturaleza no son recursos solamente, o sea, recursos en el sentido en que nosotros utilizamos el agua del río solo porque nos sirve a nosotros los humanos, y si no, el agua por sí misma no vale. Yo pienso que los bienes de la naturaleza no son recursos, son bienes en sí mismos, son autónomos y deben de ser autónomos también de los seres humanos, y deben de ser protegidos porque son importantes en sí mismos y no por, digamos, la función que puedan darnos a nosotros los humanos. Según lo que usted nos comentó, ¿qué tipo de cambios cree que se deberían hacer en la Constitución respecto a la salud? Varios cambios. Pero el tema, digamos, sí es un tema constitucional, pero básicamente es un tema de cómo funciona la economía y cómo la economía se distribuye, ¿no? Y un tema fundamental de la Constitución es, por supuesto, el tema de la distribución de la riqueza. Y ese tema de la distribución de la riqueza debe de estar contemplado de una manera transparente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos en estos momentos es un ministerio de inclusión social, que es el ministerio que tiene todos los programas sociales. Y los programas sociales son como para paliar la pobreza, pero ahí no se está entendiendo que la pobreza es, digamos, lo que se considera pobreza
está mirado desde una perspectiva, desde la perspectiva más tradicional del desarrollo eurocentrado, porque en verdad, o sea, el pueblo guajún de, no sé, de los alrededores de Santa María de Nieva, para el criterio de un urbano limeño puede ser pobre, pero para su propio criterio, o sea, ellos tienen una riqueza que nosotros no la entendemos y no la vemos. Y lo que nosotros tenemos que hacer y entender es que el desarrollo se tiene que dar de manera diferenciada según cada quien, según su hábitat, según sus formas y maneras de entender el mundo. Y por eso es que es tan importante poder reconocer dentro de la Constitución que hay maneras de desarrollarse de un modo y hay formas de prevención de la salud de una manera y de otra manera. Ahora, cuando nosotros en la pandemia hemos mirado y hemos buscado las camas UCI, el oxígeno, etcétera, nos hemos dado cuenta que no teníamos casi nada. Miren, Colombia tenía 5.000 camas UCI antes de la pandemia. Perú tenía 80. 80, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque no se invirtió en salud, porque el dinero que se ganó se invirtió en que estuviera guardado. ¿Guardado para qué? Para que en el futuro pudiera, no sé, pasar algo y pudiéramos usarlo. Bueno, pasó la pandemia. ¿Se usó en un bono universal? No se usó un bono universal. El presidente Vizcarra dio una serie de bonos muy acotados y muy diferenciados y fue un desastre en la primera entrega de los bonos. Ahora se siguen entregando bonos y se siguen entregando bonos, pero hubiéramos evitado la cantidad de muertes que hemos tenido si se hubiera dado un bono universal y se hubiera tenido a la gente en cuarentena en sus casas, pero sabiendo que les iba a llegar a fin de mes una cantidad de dinero para poder sobrevivir. Y bueno, eso tampoco se hizo en el ámbito de la salud tampoco, ¿no? Es cierto, se ha hecho un gran esfuerzo y en estos momentos el Perú tiene 2.800 camas UCI. Pero el Perú, con los 33 millones de habitantes que tiene, requiere de 4.500. No las vamos a tener. ¿Saben por qué? No porque no tengamos camas, no porque no podamos comprar más ventiladores o más oxígeno. No tenemos especialistas, médicos, internistas que puedan trabajar en esas camas UCI, ni tenemos licenciadas de enfermería, internistas que sean especialistas en trabajar en camas de cuidados intensivos. Eso quiere decir que por más que compremos y agrandemos, la infraestructura no lo es todo. Para que haya una buena salud necesitamos médicos, enfermeras, gente dispuesta a irse hasta el Putumayo, a irse hasta la cordillera del Cóndor y a cualquier otro pueblo de la sierra, porque es lo que requerimos en esos lugares y no 80.000 médicos aquí en Lima. Señora Rocío, muchísimas gracias por habernos dado sus conocimientos y por haberse tomado un poco de su tiempo para esta misma entrevista. Ha sido un gran honor. Bueno, muchas gracias a ustedes, Alejandra, Brian y Milagros, que les vaya súper bien. Cuídense mucho, que puedan aprovechar al máximo las clases en la Universidad Bausate, que produce muy buenos periodistas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yeah. Adiós, nos vemos.